Buenos días, amigos. Esta es la sexta entrevista con el profesor doctor Lorenzo Peña, autor del libro Visión Lógica del Derecho, una defensa del racionalismo jurídico. Este libro fue publicado en Madrid en noviembre del 2017. Y quisiéramos pedirle a Lorenzo que se haga una breve autopresentación. Bueno, pues Marcelo, este libro es la culminación de una larga trayectoria que tú conoces muy bien. Mm, Es, digamos, la producción madura de mi contribución a la filosofía jurídica. Pero esa contribución a la filosofía jurídica está mediada por toda mi trayectoria académica de decenios. Yo empecé mi carrera como doctor en filosofía por la Universidad de Lieja en el año 1979. Después fui profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que es donde nos conocimos. En realidad ya había sido profesor interino previamente con un contrato a tiempo, los años de mi licenciatura. Y después de una larga trayectoria dedicada a la metafísica, a la teoría del conocimiento, a la filosofía del lenguaje, a la lógica y la filosofía de la lógica, con algunas incursiones en la historia de la filosofía, esas fueron mis líneas en todos aquellos años 70, 80, y hasta los primeros o mediados del 90. Y entonces, a partir de la lógica jurídica, de esto ya hablamos en una primera entrevista, me empecé a interesar por la lógica, particularmente por la lógica deóntica. Inicialmente como un capítulo más, pero luego me fue absorbiendo y de ahí eso me llevó a una dedicación, digamos, a tiempo completo a la lógica jurídica, y entonces entendí que solo podía aplicarla y desarrollarla si conocía al dedillo y con profundidad el derecho al cual se iba a aplicar. Y eso marcó el viraje jurídico en mi carrera, que fue la dedicación al derecho y particularmente a la filosofía jurídica, y que desembocó en mi doctorado, en mi segundo doctorado en Derecho, hace 2 años y medio, casi 3 años ya, y el fruto de toda esa reflexión, y pues está de algún modo recopilado, reasumido en esta obra, que es lo que propongo al público como, bueno, como el fruto de mis esfuerzos en filosofía jurídica, y espero que una contribución interesante en el panorama filosófico jurídico contemporáneo, donde ese tipo de planteamiento justnaturalista es muy poco, tiene muy poco reconocimiento, es muy minoritario. Y además el que hay tiene un sesgo diferente. El mío está mucho más inspirado en la tradición de la Ilustración, y particularmente mi orientación, mi sistema de lógica jurídica es neoleibniziano, y el derecho natural que hoy se practica por los pocos que lo practican es más bien de orientación neoescolástica. Hay una conexión, indiscutiblemente, pero no es lo mismo, son dos vías un poco diferentes. Yo creo que con estas palabras resumimos un poco mi Gracias, Lorenzo. trayectoria. Creo que celebramos la publicación del libro y auguramos que tenga una buena recepción. Entonces, empezamos esta sexta entrevista advirtiendo a los espectadores que es continuación de la quinta, en la que hablamos acerca de
la relación entre derecho y lógica. Y por una parte, veíamos que en el mundo jurídico hay situaciones graduales y además que a cada rato nos topamos con no solo antinomias, sino también contradicciones jurídicas y que por lo tanto hacía falta, era necesaria una lógica que a la vez trate los grados y la contradicción. Eso es lo que tú has hecho. Ahora, existen otras lógicas deónticas o lógicas de las situaciones, o digamos de las normas, que con las cuales quisiéramos sobre las cuales quisiera que verse esta sexta entrevista. Entonces, para empezar, Lorenzo, quisiera preguntarte en primer lugar que tú describas lo que es la lógica deóntica estándar. Tal vez si puedes referirte a sus fundadores o cuáles son los principios, las reglas de inferencia y hacer una evaluación de esa lógica deóntica estándar. Bueno, la lógica deóntica estándar tiene un fundador que es el lógico y filósofo finlandés, fallecido hace unos años, von Wright. Un lógico eminente que tiene un trabajo acumulado amplísimo sobre muchos terrenos, de primer orden, cuya obra fundadora fue un artículo, digamos, modesto, aparentemente sin grandes pretensiones, del año 1951, publicado, si mal no recuerdo, en la revista Mind. El título no lo recuerdo exactamente, Fundamentos de una lógica deóntica, algo así. Como todo en el mundo tiene precedentes, en realidad un precursor de esta lógica deóntica estándar fue Leibniz. He dicho yo que mi propio sistema se inspira en Leibniz, pero se inspira en el lado de la filosofía jurídica. Leibniz también escribió un esbozo, que nunca publicó, de lógica deóntica y de lógica jurídica en particular, que lo escribió a una edad muy joven, a los 26 años, Elementa Juris Naturalis, y en esa obrita, en ese opúsculo, que es un poco confuso, que son apuntes de un joven que está el camino y no llega del todo a encontrarlo y por tanto no encuentra una formulación que le parezca satisfactoria, por lo cual él mismo lo deja de lado y lo metió en un cajón y no lo publicó. Bueno, más cerca de nosotros está Malí, que es un filósofo y lógico austríaco, discípulo de Alexius Meinong, a quien sucedió en la cátedra de filosofía de Graz, por tanto, de esa tradición de filosofía fenomenológica, en sentido amplio, cercana a Husserl, pero no necesariamente siguiendo las ideas de Husserl. Y Malí, a finales de los años 30, elaboró un sistema de lógica deóntica que se basaba en los Principia Logica de Bertrand Russell y de Whitehead, en el sistema de lógica clásica, haciendo un desarrollo deóntico. El sistema de Malí es un sistema fabuloso, con enormes aciertos, con inventos extremadamente ingeniosos, pero también con tropiezos, y donde quiso ponerlo, el error de Malí es que quiso abarcarlo todo, pensó que todo era conciliable. En cierto modo, su sistema es un precedente de la lógica nomológica que yo he elaborado y
por otro lado, de la lógica deóntica estándar. Lo tiene todo y al tenerlo todo estalla. El propio Malís se dio cuenta de que estallaba y dijo, este sistema tiene una serie de consecuencias paradójicas que él mismo reconocía que eran inadmisibles. Lo hizo como una propuesta, pero quizá no ha sido suficientemente reconocido su mérito. Bueno, era el primer intento de formalización de una lógica deóntica, no fue plenamente exitoso, pero al mismo tiempo marcó caminos de mucho interés. Fue objeto de durísimas críticas y en 1951 retomó esa obra von Wright, pero von Wright fue mucho más astuto, digámoslo así, y supo eliminar todo aquello que es un precedente de la lógica nomológica. La idea principal de von Wright es la siguiente, es que las consecuencias lógicas de obligaciones son también obligatorias. Y por tanto, las consecuencias lógicas de conductas lícitas también son lícitas. Y cuando una conducta tiene como consecuencia lógica un hecho prohibido, está prohibida. Esto resume perfectamente las ideas de von Wright. Desarrolló ese sistema sin tener una idea clara de cuál era su interpretación. Esos elementos a los cuales se van a aplicar los operadores deónticos y van a estar vinculados, ¿qué son? ¿Son normas? ¿Son proposiciones acerca de las normas? ¿Son estados de cosas deónticos en el mundo? Bueno, esos problemas él en ese trabajo no se los planteó. Y después, en trabajos posteriores, fue recorriendo todos los planteamientos posibles. Y fue elaborando su sistema con todo tipo de reelaboraciones y de parches, y en realidad a lo largo de decenios reelaboró el sistema, pero nunca renunció a esas ideas fundamentales. Bueno, un poquito después de la obra de von Wright, de manera un poco independiente de él, dos lógicos, Kanger y Anderson, elaboraron esencialmente, sustancialmente el mismo sistema de von Wright, pero con una idea, introduciendo un concepto que von Wright explícitamente no había introducido, que en cambio Leibniz en ese opúsculo juvenil al cual me he referido sí había utilizado, que era la idea de modalidad, de posibilidad, que en realidad da una coherencia mucho mayor a este proyecto de lógica deóntica estándar. Le da un sentido. En von Wright eran postulaciones aparentemente gratuitas. En esta construcción de Kanger y de Anderson no son postulaciones gratuitas. Se dice, ¿qué es lo posible? Perdón, ¿qué es lo lícito? Lo lícito es aquello que es posible efectuar en un mundo en el cual se cumplan todas las obligaciones. Por tanto, ¿qué es lo obligatorio? O lo obligatorio es aquello que se realiza en un mundo donde se cumplan todas las obligaciones. Es esta idea de posibilidad. Que es una idea que entronca con la manera que tenemos de hablar. Fíjate que cuando hablamos normalmente decimos, ¿puedo presentar esto la semana que viene? Puedo, quiero decir, me está autorizado, me es lícito. La palabra poder, entre sus acepciones, tiene una acepción deóntica. Es posible
redactar presentar la tesis en tal formato. Cuando decimos posible, en ese contexto, queremos preguntar si está permitido o sea, si es lícito. De manera que ellos dicen hay un vínculo entre el concepto de posibilidad y el concepto de licitud. Por tanto, vamos a inspirarnos en la lógica modal, pero no podemos tomar el sistema de lógica modal, tal cual. Tenemos que adaptarlo, y esa adaptación es lo que va a dar esa versión modal de la lógica deóntica estándar. Bueno, luego han venido muchísimos lógicos, y sobre todo la lógica deóntica estándar hoy día está retomada más que nada por ingenieros. Hacen aplicaciones de tipo cibernético o a programas digitales, más que desde el punto de vista jurídico. Se hizo propaganda, vamos, cuando salieron estos sistemas, algunos juristas tuvieron la esperanza de que pudiera ayudar algo al razonamiento jurídico. La decepción fue inmediata, vieron que los razonamientos que se pueden hacer con esta lógica no sirven absolutamente para nada al jurista, y en cambio los razonamientos que efectivamente necesita el jurista no estaban de ninguna manera legitimados por ese sistema de lógica. Esto hizo que la lógica deóntica estándar se divorció inmediatamente del ámbito jurídico. Algún que otro jurista se ha empeñado, los propios Alchurrón y Buliguín, de los cuales luego hablaremos, son dos lógicos argentinos que en realidad venían del mundo del derecho. O sea, inicialmente ellos habían acudido a la lógica deóntica estándar pensando que era útil para el derecho. Lo que pasa es que en su trayectoria abandonaron completamente ese ámbito jurídico, y de hecho sus desarrollos de lógica deóntica estándar están divorciados completamente no tienen aplicaciones jurídicas, y cuando fueron interpelados y se les quiso decir, bueno, pero esto en el ámbito jurídico, ¿cómo se puede utilizar? Sus aproximaciones, sus propuestas, cómo pueden entroncarse con la praxis de los operadores jurídicos en sus razonamientos. Ellos mismos se vieron en dificultades tremendas. Alchurrón, que era un hombre de mucha... Lorenzo, disculpa, tal vez antes de continuar con Alchurrón y Bulligín, quizás podríamos volver a la lógica deóntica estándar para que nos cuentes por qué te sientes un poco insatisfecho o bastante insatisfecho, o sea, qué inconvenientes o desventajas presenta la lógica deóntica estándar en alguna de las variedades que tú has mencionado. No, en todas, porque en lo esencial son todas iguales. Incluso los sistemas que se han hecho posteriormente, las, digamos, modificaciones, las variaciones, han sido inesenciales. En lo esencial, todos ellos siguen lo mismo. Bueno, pues pienso que los motivos son los que he mencionado, es decir, los razonamientos que justifica esa lógica deóntica estándar son inútiles y perjudiciales desde el punto de vista jurídico, y que en cambio los razonamientos que efectivamente necesita el jurista no se pueden justificar para nada con la lógica deóntica estándar. Esto lo podíamos ver con caso por caso, con todos los teoremas, pero si me lo permites voy a seleccionar unos poquitos de todos ellos. Por ejemplo, el aserto de que las consecuencias lógicas de conductas obligatorias son también obligatorias. Esto nos lleva
a conclusiones como las siguientes. Cuando es obligatoria la conjunción de dos conductas, de dos comportamientos, cada uno de ellos será también obligatorio, independientemente de que realicemos el otro o no lo realicemos. Y a lo mejor en el caso también de que realizar solo uno de ellos sea un mal peor que no realizar ninguno. Muchas veces tenemos una obligación conjunta de hacer A y B, pero claro, hacer A y B implica que se nos exige hacer las dos cosas. Si omitimos una de ellas y solo hacemos la otra, podemos crear una situación muchísimo peor, ¿no? Y en mi libro pongo ejemplos como el de que alguien, un empleado de una compañía de seguros, por ejemplo, está obligado al terminar la jornada a salvaguardar los datos de las actividades del día en el disco duro y apagar la computadora. Pero le da pereza salvaguardar los datos, sin embargo, aplica la lógica deóntica y dice, bueno, de esa obligación conjuntiva se deduce que yo tengo que apagar la computadora y apaga la computadora. Claro, hubiera sido mejor que se fuera a casa sin apagar la computadora, al día siguiente quien tomara el relevo habría encontrado en la pantalla los datos de ese día y no se habrían perdido. De ese modo se ha perdido el rastro. Bueno, esto podemos poner lo mismo en la licitud. Hay muchas veces que es lícita una conducta conjuntiva, A y B. A y B, es decir, es lícito A y B, es lícito que se haga A y se haga B, pero supongamos que yo omito A, pero digo, bueno, pero estoy autorizado a hacer B. Bueno, esto puede ser catastrófico, porque evidentemente yo estaba autorizado a la conducta conjuntiva A y B, pero si omito uno de los dos, hacer solo el otro, puedo crear una situación muchísimo peor. De esto también se pueden poner montones de ejemplos. Yo me explayo en unos cuantos ejemplos en el libro. Bueno, por tanto, primer problema, el problema del principio de simplificación deóntica. La obligación de A y B implica la obligación de A, tanto si se hace B como si no. Y la licitud de A y B implica la licitud de A, tanto si se hace B como si no. Esto es muy grave. Lorenzo, Segundo, para mayor aclaración, ¿podrías poner un ejemplo, por favor, de esta última inferencia? de la licitud. De la licitud conjunta no se sigue la licitud de uno solo de los conjuntos. Bueno, pues por ejemplo, en un testamento está autorizado el legatario o el heredero, digamos más que exactamente, está autorizado a guardar la herencia y cumplir una manda que puede ser, por ejemplo, atender a los gatos del difunto, cariñosamente, ¿no? Ese comportamiento conjuntivo le es lícito. Si el comportamiento conjuntivo le es lícito y aplicamos el principio de simplificación, quedarse con la herencia le es lícito, tanto si cumple la manda como si no la cumple. Puesto que le es lícito A y B, le es lícito A, aunque no cumpla la condición B. Bueno, esto evidentemente los partidarios de la lógica deóntica estándar se han dado cuenta de que planteaba un problema y han dicho hay un error de interpretación porque es lícito A solo porque es lícito A y B y por tanto solo se cumple ese permiso si se hace A y B. Pero esto no resuelve, esto simplemente es darle una vuelta al problema. No resuelve porque el hecho es que la conducta A y B era lícita y por tanto la conducta A era lícita. Entonces, quien hace A omitiendo B, ciertamente que no ha ejercido el derecho A y B, pero ha ejercido un derecho derivado según el lógico deóntico estándar. Ese derecho derivado es el derecho derivado a hacer A
independientemente de que se haga B o no se haga B. Porque si no, el derecho de A no es incondicional, sino que es condicional, que es lo que efectivamente habría que decir. Aunque el derecho de A y B sea incondicional, el derecho a A solo, no es incondicional. Y el derecho a B solo no es incondicional. Pero en ese distingo en la lógica deóntica estándar no se hace. Bueno, otro problema, por ejemplo, en la lógica deóntica estándar, el principio de adición deóntica. Si es obligatorio A, es obligatorio A o B. Y si es lícito A, es lícito A o B. Por ejemplo, si es obligatorio corregir los exámenes, el profesor tiene obligación de corregir los exámenes, entonces tiene obligación de corregirlos o quemarlos. Y si tengo derecho a dar el examen el jueves, tengo derecho a darlo el jueves o el viernes. De manera que me presento al profesor a decirle, bueno, usted me había dicho que yo tenía derecho a dar mi examen el jueves. Yo aplico la lógica deóntica estándar que usted debe conocer y por tanto tengo derecho a darlo el jueves o el viernes. Un modo de realizar este derecho de jueves o viernes es darlo el viernes. El profesor me dirá, como dicen los partidarios de la lógica deóntica estándar, no, ese derecho disyuntivo solo lo tiene usted porque tiene derecho al primer disyunto. Tiene un solo modo lícito, pero vamos a ver. Si yo doy el examen el viernes, estoy realizando una acción, dar el examen el viernes. Pero estoy realizando una acción disyuntiva también, la de darlo el jueves o el viernes. Y eso usted me reconocerá que según la lógica deóntica estándar que usted profesa, es lícito, puesto que me era lícito darlo el jueves. Bueno, el problema está en que cuando cae bajo el alcance de un operador deóntico, sea el de prohibición, sea el de obligación, sea el de licitud, la disyunción tiene un empleo muy particular. Cuando existe el derecho a A o B, por ejemplo, el derecho del acreedor a solicitar la devolución del préstamo antes de fin de año o a solicitarla después con un interés de demora, digamos. Este tipo de formulaciones absolutamente, o cuando existe la obligación de A o B, existe la obligación del deudor de devolver el importe prestado antes del 31 de diciembre o después con un interés de recargo. Bueno, en cualquiera de esos casos hay un razonamiento jurídicamente válido, pero ese razonamiento jurídicamente válido es un razonamiento que la lógica deóntica estándar no valida en modo alguno. En cambio, los que sí valida, que son los que acabamos de ver, pues vemos que son absolutamente inaplicables desde el punto de vista, por supuesto, del derecho, pero yo creo que también de cualquier otro sistema normativo, sea la ética o sea cualquier otro sistema normativo. No es posible esto. Bueno, otro inconveniente de la lógica deóntica
estándar es que todas las verdades necesarias pasan a ser obligatorias y todos los imposibles pasan a estar prohibidos. Si los imposibles están prohibidos, cuadrar el círculo, un ejemplo que ya hemos puesto en alguna entrevista anterior, cuadrar el círculo será una conducta prohibida. Si cuadrar el círculo es una conducta prohibida, exhortar a cuadrar el círculo es exhortar a una conducta prohibida. Jactarse de haber cuadrado el círculo es jactarse de haber realizado una conducta prohibida. A lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento ha habido muchos autores que han pensado que habían encontrado la cuadratura del círculo. Fue, creo, en el siglo XIX cuando las academias de ciencias decidieron que ningún alegato de haber cuadrado el círculo sería considerado. Serían desechados todos porque se había llegado a la conclusión de que era imposible. Bueno, como es imposible, por tanto, esa conducta debe estar prohibida. Bueno, ¿qué gana el jurista con semejantes consideraciones? ¿Qué abogado en qué juicio aduciría que se ha demostrado que es obligatorio que 2 y 2 sean 4? O que está prohibido que 2 y 2 sean 5, o que está prohibido cuadrar el círculo. Evidentemente son conclusiones absolutamente inútiles desde el punto de vista normativo, por supuesto en el derecho, pero lo mismo yo diría en la ética. ¿Qué ganamos éticamente diciendo que es éticamente ilícito cuadrar el círculo? Aparte de que seguramente no es así. Es más, no, con toda seguridad no es así, por un principio que no tiene la lógica de óptica estándar, es el principio de colicitud. Y es que cuando dos conductas son separadamente lícitas, la conjunción de ambas también es lícita. Pero si la conjunción de ambas también es lícita, esa conjunción a veces puede ser un imposible, incluso un imposible total. Y por tanto, lo imposible, lejos de estar prohibido, lejos de ser ilícito, ha de ser lícito. ¿Por qué ha de ser lícito? Porque no tiene sentido prohibir una conducta más que si es posible. La obligación y la prohibición, como bien lo vio el gran filósofo austríaco Kelsen, la prohibición y la obligación solo tienen sentido con respecto a conductas que son contingentes. O sea, que es posible realizar y es posible no realizar. En cambio, que un hecho necesario sea obligatorio, que un hecho imposible esté prohibido, eso no sirve absolutamente para nada, sino que estorba e impide que haya una lógica deóntica válida para conectar las situaciones. De manera que yo creo que con estas consideraciones queda suficientemente claro por qué la lógica deóntica estándar no es aplicable para el derecho. En cambio, hay razonamientos jurídicos necesarios en el derecho, pero seguramente también muy parecidos en la ética y en otros órdenes normativos, que la lógica deóntica estándar no valida, no legitima en modo alguno, no reconoce. Primero, el principio de consecuencia nomológica, o modus ponens nomológico. Y es que cuando obligatoriamente de un supuesto de hecho se ha de seguir una consecuencia jurídica, y ese supuesto de hecho se realiza,
la consecuencia jurídica también debe realizarse. ¿Por qué? O sea, esto es impensable en la lógica deóntica estándar, en la cual no se pueden mezclar nunca hechos, lo fáctico con lo normativo. Premisas y conclusiones, en la lógica deóntica estándar, antes alternativas. No puede haber ninguna premisa ni conclusión fáctica. Aplican un principio de separación absoluta entre lo normativo o deóntico y lo fáctico. En cambio, en el derecho no es así. En derecho establecemos que, dada una obligación condicional de que siga una consecuencia jurídica de un supuesto, cuando se constata ese supuesto, se sigue que la obligación es condicional. Es condicional porque el mundo es así. Si el mundo fuera de otro modo, no habría esa obligación derivada. En un mundo perfecto... Lorenzo, ¿podrías poner un ejemplo para que el espectador pueda Bueno, comprender más claramente? pues, si es obligatorio que si Antonio ha perpetrado un homicidio, sea condenado a 15 años de privación de libertad. Se constata que Antonio ha perpetrado un homicidio y, por tanto, los jueces tienen que declarar que Antonio debe ser objeto de 15 años de privación de libertad. ¿Por qué? En un mundo perfecto no. En un mundo perfecto, la lógica deóntica estándar solo se refiere a mundos perfectos, mundos donde se cumplen todas las obligaciones. En un mundo donde se cumplieran todas las obligaciones, nadie sería culpable y, por tanto, nadie tendría que ser condenado. Por el otro lado, vamos a poner un ejemplo inverso. Es obligatorio que, si Antonio es inocente, sea absuelto. Se constata en el juicio que Antonio es inocente y, por tanto, Antonio debe ser absuelto. Pero Antonio debe ser absuelto, ¿por qué? Porque se ha constatado que es inocente, en virtud de la obligación condicional de que, si es inocente, sea absuelto. Por tanto, ese tipo de razonamiento es absolutamente imposible en la lógica deóntica estándar. En cambio, está recogido en varias formulaciones, aquí estoy simplificando, pero con varias formulaciones y matices en la lógica nomológica, en la cual se distinguen varias conectivas, una conectiva de simple condicional, una conectiva más fuerte de implicación que vincula los grados del antecedente y del consecuente, o sea que tiene varias formulaciones diferentes. Pero la idea esencial es la que he mencionado, y es vincular la obligación de la consecuencia jurídica a la constatación del hecho antecedente, un hecho puramente fáctico. Bueno, otro teorema de la lógica nomológica que no existe en la lógica deóntica estándar, más que teorema, un axioma, es ese principio de colicitud al cual me refería antes. Cuando dos conductas son separadamente lícitas, su conjunción también es lícita. Conductas que sean incondicionalmente lícitas. Por ejemplo, cuando dos individuos tienen derecho a hacer algo, es lícito que los dos lo hagan. No se le puede privar a uno porque el otro lo hace. Yo pongo un ejemplo muy banal de que dos amigas tienen derecho a ir al cine el domingo. Por separado se les ha concedido. Entonces deciden ir, pero quien quiera que sea, no ve con buenos ojos esa amistad y dice, no, si va tu amiga no vas tú. ¿Por qué?
no habíamos quedado en que yo tenía un derecho incondicional a acudir a ir al cine el domingo, pues tengo ese derecho tanto si mi amiga va como si no va. Por tanto, bueno, desde el punto de vista jurídico esto es sumamente importante porque implica que cuando, por ejemplo, tenemos constitucionalmente un derecho incondicional a un, a un bien, a un servicio o a una conducta y un derecho incondicional, no nos pueden privar arbitrariamente de uno porque utilicemos el otro. Puede haber algunos usos específicos o algunos ejercicios específicos que en virtud de circunstancias particulares se nos restrinjan, pero de modo general no se nos puede privar del derecho de sufragio porque ejerzamos el derecho de asociación, ni viceversa. No se nos puede privar del derecho de asociación porque ejerzamos el derecho de sufragio. De manera que este es un principio absolutamente importante, importantísimo desde el punto de vista del razonamiento jurídico. Luego hay algunos axiomas de la lógica nomológica que ni por asomo tienen un parecido en la lógica deóntica estándar. Como son, por ejemplo, los dos que involucran las nociones de causalidad y de impedimento. El de causalidad nos dice que una conducta es lícita solo en la medida en que sus consecuencias causales sean lícitas. Este principio tiene algo un poco matizado, porque hay que extenderlo no solo a la causalidad propiamente dicha, sino a lo que podríamos llamar una relación de ocasionamiento. Por ejemplo, una abstención, una omisión, no tiene exactamente por efecto el resultado que no se ha evitado y que se hubiera debido evitar. El guardián, por ejemplo, si hubiera actuado adecuadamente, habría evitado un suceso que se ha producido, una desgracia. Bueno, no hay relación exactamente de causalidad. Hay o la hay impropiamente, hay una relación de ocasionamiento. Bueno, pues únicamente es lícita una conducta cuando las consecuencias causales en sentido lato o en sentido estricto son también lícitas. Y cuando no, la conducta es ilícita. Notemos la gran diferencia con la lógica deóntica estándar, en que la relación de consecuencia era la consecuencia lógica. Aquí no es la consecuencia lógica, es la consecuencia causal. Solo son lícitas las acciones cuyas consecuencias causales sean también lícitas. El principio de no impedimento lo que nos dice es que cuando una conducta es lícita, impedirla por parte de otro agente es ilícito. Esta noción, esto ha dado lugar a mucha polémica, porque se ha dicho impedirla ¿cómo? Es impedirla por la fuerza, pero cuando digo por la fuerza hay que entenderlo en sentido muy lato, no necesariamente por violencia. Puede ser por fuerza en las cosas o puede ser en circunstancias particulares, por omisiones que en sentido estricto no constituyen fuerza ni violencia, pero que el ordenamiento jurídico considera equivalentes, dadas las circunstancias, a una actitud de fuerza. Por ejemplo, a un preso de agua o de comida, evidentemente la privación no implica un acto de fuerza suplementario, pero es que ya está sometido a esa fuerza al estar cautivo. De manera que esta relación de este principio de no impedimento ni siquiera puede ser concebido en la lógica deóntica estándar, donde son esos conceptos de causación o de impedimento se consideran extralógicos
y por tanto no se tienen en cuenta absolutamente para nada. Bueno, creo que con esto ya he dado unos cuantos ejemplos de principios de la lógica nomológica muy útiles en el razonamiento del juez, del abogado, de cualquier jurista, del propio legislador cuando tiene en cuenta una norma superior, como es la Constitución, que es qué leyes son posibles de conformidad con la Constitución. Bueno, pues son principios que están en la lógica nomológica y que no tienen cabida en la lógica deóntica estándar bajo ninguna variante. Perfecto, Lorenzo. Ahora, para terminar, por favor, refirámonos a uno de los sistemas de lógica de Alchurrón y Boliguín, que son muy famosos. ¿Tú podrías un poco caracterizar en grandes líneas su sistema y nuevamente indicar cuáles son los problemas que enfrenta? Bueno, vamos a ver. Alchurrón y Boliguín, en estricto rigor, no elaboran sistemas muy originales. Ellos parten del de von Wright, al cual me he referido, lo reformulan de algún modo, produjeron no un sistema, sino varios a lo largo de su dilatada obra común, de los años de trabajo en común, pero en el fondo, más que una innovación desde el punto de vista estrictamente lógico, lo que hicieron fueron reelaboraciones o reformulaciones del sistema de von Wright y más que nada su labor es la de la interpretación. Ya me he referido al problema Wright, en el año 51 elabora su sistema de lógica deóntica, no tiene claro cuáles son los elementos a los cuales se va a aplicar. Si son normas, si son proposiciones normativas, ¿qué son exactamente? Si son hechos deónticos, si por tanto esas relaciones de consecuencia lógico-deóntica tienen que ver con las consecuencias lógicas en sentido usual, en vincular la verdad de las premisas con la verdad de la conclusión. ¿Cómo puede hablarse de verdad si estamos hablando de normas? Bueno, pues Alchurrón y Boliguín hicieron un esfuerzo gigantesco a lo largo de todos los años por aclarar todo eso. ¿Tuvieron éxito o no lo tuvieron? Bueno, yo hago un análisis de su labor, creo que les dirijo un gran elogio por su valioso y meritorio esfuerzo, pero al mismo tiempo considero que sus denodados esfuerzos desembocaron en un fracaso total porque partían de algunas confusiones que no fueron capaces de desentrañar. Y ellos mismos se dieron cuenta en gran medida y por tanto hay grandes titubeos. Bueno, ellos parten de una dicotomía, la dicotomía entre norma y proposición normativa. La norma, que pueden formularse de manera aparentemente igual. Cuando el legislador dice está prohibido contraer matrimonio entre hermanos, está prohibiendo el legislador cuando lo dice, oye, aparece en la ley, ley reguladora del derecho a contraer matrimonio. Artículo 3º, está prohibido contraer matrimonio entre hermanos, por ejemplo. Bueno, pues con esa prolación está prohibiendo, está realizando un acto de prohibición. Cuando el jurista que viene después dice en tal país, en España, por ejemplo, está prohibido contraer matrimonio entre hermanos, él está describiendo cómo pasan las cosas en el ordenamiento jurídico español. Y ellos estaban obsesionados con que las normas son prescripciones del legislador
Y lo que ellos llaman proposiciones normativas o enunciados normativos, podríamos decir, son descriptivos. Las normas son prescriptivas, las proposiciones normativas son descriptivas. Y lo que ellos dijeron es que había que bifurcar la lógica deóntica en dos: lógica de las normas y lógica de las proposiciones normativas. Pero en realidad, cuando analizamos un sistema, vemos que son exactamente iguales. O sea que en realidad ellos hacen un gran esfuerzo de interpretación, pero a la hora de elaborar sistemas de lógica deóntica, por otro lado, esa presuposición de que la prescripción del legislador carece de valor veritativo es no exactamente un imperativo, pero podríamos, para simplificar, equipararlo a un imperativo. Esa consideración es una consideración que yo personalmente critico. En mi trabajo ya la critiqué en trabajos anteriores y propuse una reducción que en realidad no he sido el primero. Ya Quine la había propuesto hace muchos años en alguno de sus escritos de los años 50 o 60, de que lo prescriptivo es en realidad descriptivo. Cuando el legislador dice queda prohibida tal conducta, al mismo tiempo especifica cómo son las cosas y crea ese hecho, esa norma, por la mera prolación de ese enunciado. De manera que la propia dicotomía que ellos establecieron, cuestionable, innecesaria y que complica las cosas extraordinariamente. De manera que podemos prescindir de ella perfectamente, además por un principio de simplificación, un principio de simplificación metodológica, de utilizar el esquema más simple posible. Y luego, por otro lado, porque la dicotomía resulta estéril, porque finalmente no produce dos sistemas de lógica diferentes, sino dos sistemas que se calcan, se reproducen el uno al otro. El principal sistema que ellos propusieron de lógica de las normas es una reelaboración del de von Wright. Lo propusieron en el año 73. Yo en esta obra lo considero, pero no lo considero en la formulación dada originariamente por los dos autores argentinos, sino una reelaboración que el lógico escandinavo Åkvist hizo años después, que me parece mucho más rigurosa, más precisa, mejor trabada, con un desarrollo axiomático y un desarrollo de teoremas muy bien elaborado. Y esa es la formulación que yo tomo. Sus tres axiomas son el axioma de que lo necesariamente verdadero es obligatorio, ya hemos hablado de ese principio. Segundo axioma, el principio de perfección, y es que cuando es obligatorio que de un supuesto se siga una consecuencia, y el supuesto es obligatorio, la consecuencia también es obligatoria, incluso si el supuesto no se cumple. Esto es lo que hemos llamado el principio de perfección, que es inaplicable al mundo real, es solo aplicable a un mundo perfecto en que se cumplieran todas las obligaciones. Y tercero, el principio de subalternación deóntica, y es que digamos,
dicho muy lo obligatorio es también lícito. Es decir, que más exactamente, formulado con mayor precisión, que en la medida en que es obligatoria una conducta, no es obligatoria su negación. Bueno, de todos los principios de la lógica deóntica estándar, este es el único que coincide con la lógica nomológica, este principio de subalternación deóntica. Lo obligatorio es lícito. El problema está en que cómo interpretar este principio para una lógica de las normas. Yo en el libro, en el capítulo 8 de este libro, hago un esfuerzo de entender lo que eso significa y me resulta extremadamente difícil de entender. Invito al lector a que trate de entender en ese esquema de que lo que se está diciendo es una lógica que vincula actos prescriptivos del legislador. ¿Cómo se leería ese acto prescriptivo que diga, sí, que se cumpla tal condición, entonces no, que no se cumpla la inversa? ¿Qué quiere decir exactamente? Me resulta muy difícil, ¿verdad? Hay ahí un problema no con el principio en sí, sino con la interpretación del principio desde el punto de vista achurroniano de la lógica de las normas. Pero quizá la mayor aportación del Churrón y Bulligin, digamos, la empresa de su vida, que yo considero fracasada, pero les concedo todo el valor del enorme empeño, del enorme esfuerzo argumentativo que han derrochado para tratar de justificar ese punto de vista. Digamos, su principal aportación, más que estrictamente lógica, ha sido de, digamos, filosofía de la lógica de onda. Ha sido la tesis de que hay situaciones en un sistema de lógica no son ni prohibidos ni permitidos. Ellos han introducido un distingo entre la permisión interna o el derecho interno y la permisión externa. Entonces lo que han dicho es que puede haber situaciones jurídicamente indeterminadas, tales que el sistema de lógica, el sistema jurídico, incluso con el auxilio de la lógica deóntica, no permite determinar si esa conducta está prohibida o es lícita según el sistema jurídico. Y aquí se han apartado, ellos, tanto Alchurrón como Bulligin, son partidarios del positivismo jurídico, incluso de una formulación extremadamente radical del positivismo jurídico que yo he llamado ultrapositivismo. Bueno, pues hasta, no digamos que todos los positivistas anteriores, pero casi todos, la mayor parte, habían partido de una idea, el propio Kelsen lo hace, de que lo no prohibido está permitido. Aquellas conductas que el derecho no prohíbe, el derecho las autoriza implícitamente. Este es un principio que ya formuló en su día Jeremías Bentham, el gran filósofo de la ética y del derecho utilitarista de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y en pos de él muchísimos, bueno, ya el principio ya está contenido en Leibniz y está contenido implícitamente en la tradición anterior, y llega a Kelsen y llega mucho más cerca de nosotros, porque algunos positivistas recientes, como el inglés Rath, han tenido una polémica con Alchurrón y Bulligin de muchos años sobre este problema, y han sostenido que las conductas no prohibidas son jurídicamente lícitas. Entonces, la gran idea de Alchurrón y Bulligin es que existe un espacio
de indeterminación jurídica, tales que cuando que el derecho no prohíbe, hay una querella y un querellante se querella contra alguien por haber hecho algo o por no haberlo hecho, y resulta que el derecho no obliga ni prohíbe a esa conducta, entonces la solución que dan al Churrón y Boliguín es que se trata de un espacio extrajurídico y el juez no tiene nada que hacer porque es extrajurídico. La idea que casi todos los filósofos del derecho han tenido y a la cual yo me adhiero es que por el contrario se trata de una conducta lícita y por tanto el juez tiene que desestimar la querella, no porque sea un espacio extrajurídico, sino porque al no estar prohibido está permitido. Bueno, pues lo que sí es verdad es que en los sistemas anteriores de lógica deóntica, incluyendo la lógica deóntica estándar, no hay manera de probar que lo no prohibido está permitido, salvo en un sentido banal, que lo no prohibido es no prohibido, bien, pero que lo no prohibido esté positivamente permitido, esto no se podía, salía de los cauces de las lógicas deónticas anteriores. Por el contrario, la lógica nomológica añade una regla de inferencia especial y es que una regla de extensión. Cuando no se pueda probar de una conducta que está prohibida, añádase el axioma de que esa conducta es lícita. Es una regla de presunción. Es una regla de presunción que le dice al juez, cuando usted se encuentre con una conducta determinada, intente probar que está prohibida. Si habiéndolo intentado seriamente fracasa y no hay ninguna prueba de que esa conducta esté prohibida, concluya que la conducta es lícita. Es una instrucción, es una regla presuntiva. De hecho, es así como la fórmula Leibniz en este trabajo al cual me he referido, Elementa Juris Naturalis, donde dice actio presumiter libera. La acción se presume libre. Es decir, que a menos que se pruebe lo contrario, la acción es libre. Por tanto, es lícita. Ya, Lorenzo, muchas gracias. Creo que nos damos cuenta de que en tu obra hay un tratamiento pormenorizado de todos estos y otros detalles con los que no podemos abordar por falta de tiempo. Entonces creo que vamos a terminar aquí esta sexta entrevista y posiblemente podemos abordar algún otro aspecto que podamos discutir de tu libro. Entonces, terminamos, Lorenzo, con la presente sexta entrevista, invitando a los amables espectadores a que consigan el libro y lo critiquen. Muchas gracias, Lorenzo. Dímelo. Es un placer siempre hablar contigo. Bien, gracias.